Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios bendiga. Siempre digo lo mismo, pero es verdad que para mí me gozo siempre que estoy con vosotros y somos una familia en el Señor. Muchas personas, y seguramente os pasa a vosotros lo mismo, muchas personas, sobre todo en mi trabajo, cuando tenemos esas conversaciones del Señor, me dicen, bueno, Rubén, yo respeto tu fe, entiendo que siga a Jesús, que quiera a Jesús, pero yo no necesito a Jesús en mi vida. Y yo pienso y les digo, mira, si alguna vez has cometido una ofensa, un pecado, una transgresión, un mal, no hay nada en la vida que necesites más urgentemente que Jesús en tu vida, hermano. No hay nada más. Sin Cristo no hay esperanza. Y sin Cristo al final tendrás que ponerte cara a cara, de pie, ante un Dios y tener que soportar ese juicio, esa ira, eh, con tus propios méritos. Y va a ser imposible, no vas a poder. En la cruz se produjo ese intercambio glorioso, ¿no? Cristo toma para sí nuestro mal, nuestro pecado, lo que nosotros merecíamos, y a nosotros nos otorga, por gracia, a través de la fe, lo que tenía Él, esa justicia perfecta. Un madero, tres clavos, un salvador, ahí se produjo esa gloriosa redención. Y es por eso que estamos aquí, nos reunimos, alabamos, y es por eso todo lo que nosotros hacemos. Voy a comenzar con una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque aunque te alabamos, tu iglesia, tu pueblo, Señor, pero necesitamos meditar profundamente, Señor, en las implicaciones de tu salvación para entender y para, cuando lo entendamos, poder adorarte, Señor, y que nuestra vida sea una vida de respuesta a ello. Te pido, Dios mío, que el mensaje, que la palabra de hoy sea fielmente expuesta, Señor, que Cristo sea exaltado, que sea glorificado en esta tarde y que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra. Tú eres soberano, tú conoces nuestros corazones mejor que nosotros, Señor, y tu palabra no vuelve vacía, sino que tú la dispones, Señor, conforme a tu propósito, a tu plan, a tu providencia, a tu soberanía. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bueno, quien me conozca de verdad, mis hermanos me conocen, sabrán que uno de mis libros favoritos en la Biblia es la Epístola a los Romanos. Pero no solo yo, sino que miles de personas, millones de personas han sido impactados. Si te hablo de Agustín, te hablo de Lutero, fíjate, Lutero le cambió su teología y eso provocó ese cambio en la Iglesia, ese cambio en Europa, ese cambio en el mundo. Mayormente vino por Romanos, por el capítulo 1 de Romanos. Te hablo incluso de Wesley, te puedo hablar también de Martin Lloyd Jones, que se tiró 14 años predicando en su iglesia solamente la epístola a los romanos. Y la epístola a los romanos, me gusta entrar en contexto, ¿no? Se escribe estando Pablo finalizando el tercer viaje misionero, está en Corinto, alrededor del año 57-58, escribe esa carta. ¿Pablo funda la iglesia de los romanos? No, no la funda. De hecho, no los conoce, pero tiene intención de ir hasta allí porque de alguna manera quiere que sea el punto estratégico para venir aquí a España. De hecho, la palabra España aparece en Romanos 2 veces. Pero antes de ir, lo que hace Pablo es escribir esa carta de alguna manera por adelantado antes de que Pablo vaya, ¿no? Es como si fuese una carta embajadora. Lo que hace Pablo con Romanos es exponer su confesión de fe, poner su doctrina, su teología a esa iglesia, para que sepan realmente lo que cree el apóstol Pablo, cuál es la doctrina que Pablo como apóstol ha recibido, y por eso se dice, o se puede decir, que es una carta embajadora, y que y se conoce como si fuera la teología sistemática por así decirlo, del apóstol Pablo, del apóstol de los apóstoles. Es su credencial, la mejor teología sistemática del mejor teólogo, ¿no? Y fíjate cómo son las cosas, porque era su deseo ir a Roma y 3 años más tarde de escribir esta carta, aproximadamente, en unas condiciones que Pablo tal vez no imaginaba, pero que era el plan de Dios, él llega a Roma.
Pablo es liberado, es absuelto y es justificado por el Señor, pero está preso, está encadenado, está con cadenas y va a ser juzgado por el hombre. Y así es que llegó el apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, a Roma, a la capital del imperio. Allí es arrestado, allí está, tiene un arresto domiciliario, como se conoce hoy, y en esa casa es que escribe las epístolas pastorales. Ahí escribe, las pastorales las escribe después, escribe las epístolas de la prisión. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. La epístola de los Romanos se estructura en dos. Hay una parte teórica y teológica, capítulos 1 al 11, y luego hay una parte práctica, una parte aplicativa, una parte donde a nosotros se nos exhorta. Y si cogemos y vemos ese bosquejo de la parte teórica, está bastante elaborado, y vemos Romanos 1, 2 y 3, lo que hace Pablo es establece una condenación universal. Pablo acaba con la esperanza de la autojustificación del hombre. Si eres judío, estás condenado. Si eres gentil, estás condenado. Si conoces la ley, estás condenado. Y si no la conoces, estás condenado porque hay una ley en tu corazón y porque Dios se ha revelado a toda la humanidad todos los días de una manera continua mediante la creación. Consecuencia, toda la humanidad condenada. Por ahí no se queda el apóstol Pablo. Capítulo 4, incluso ya al final del 3, empieza a hablar de la justificación de la obra de Cristo. Capítulo 4, justificación por la fe. Y da dos ejemplos, Abraham y David. Siempre fue por gracia, siempre fue a través de la fe. Capítulo 5 nos habla de los resultados de la justificación, que acaba de exponer en el capítulo 4. Reconciliación con Dios y acceso al Padre, acceso a Dios. Además enfrenta, ¿no?, el viejo Adán con el nuevo Adán. Capítulo 6 nos habla de la santificación, ese proceso gradual, progresivo, donde hemos muerto al pecado y nos va siendo cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Capítulo 7 de Romanos nos habla de que esa santificación progresiva conlleva una lucha interna, una batalla interna entre la carne y el espíritu, lo que debemos hacer y lo que nuestra naturaleza nos tienta o nos impulsa a hacer. Pero el capítulo 8 está ahí para darnos esa seguridad en medio de esa lucha. Fíjate cómo empieza el capítulo 8, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y fíjate cómo finaliza. Dice, nada nos separará del amor. Es decir, el capítulo 8 está para darnos esa seguridad y ese gozo en medio de esa lucha. Y luego el capítulo 9, 10 y 11 habla de la elección soberana de Dios, del plan soberano de Dios. Y se parte ahí y hay un cambio drástic para meterse al capítulo 12. Y en base a esto, en base a estos 11 capítulos, ¿qué se supone o qué debemos hacer con toda la teología, con toda la información, con toda la doctrina? Es decir, ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? Y ahí, en esas preguntas, es cuando y es donde entra de lleno el capítulo 12 en adelante. Romanos 12 hasta el final del libro. Y ahí entra el sermón, la predicación de hoy. Romanos capítulo 12, dice así. Así que, hermanos, versículos 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a parafrasear como si fuera una traducción mía. Dice, con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, en base a todo lo que Él ha hecho y que nos lo ha expuesto magistralmente a lo largo de 11 capítulos en Romanos, les ruego, les suplico, les imploro, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente y lógico, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado enteramente a Él y aceptable por Él. No dejes y no permitas bajo ningún concepto que el mundo a tu alrededor te apriete y te presione en su propio molde. Mejor deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas comprobar y puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno y es perfecto, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta
de la verdadera madurez. De alguna manera eso puede ser una explicación o una paráfrasis de ese versículo. Que presentéis vuestros cuerpos, todo vuestro ser, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración lógica, motivados por la gratitud al Señor. Vale, pero ¿cómo presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Y Pablo da dos exhortaciones, una negativa y una positiva. La negativa, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Y la positiva, transformaos. No conformados, sino transformados. ¿Pero cómo es esa transformación, Pablo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de la mente. ¿Y cuál es el resultado? Entonces vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, aunque no nos guste, siempre es buena, es perfecta y es agradable. Hermano, he dividido este sermón en tres partes naturales según los versículos: consagración, resistencia y transformación. Consagración total. Punto número 1, consagración total. Si os digo el nombre de Policarpo, tal vez os suene a algunos. Fue discípulo directo del apóstol Juan, obispo de Esmirna, Policarpo de Esmirna. Año 155 es arrestado por negarse a adorar al César. Simplemente, el dicho de Jesús el Señor le costó que le arrestasen, por no decir César es el Señor. Y los soldados lo arrestan y lo intentan persuadir, diciendo, maldice a Cristo y serás libre. Fíjate la frase de Policarpo, que después de tantos siglos todavía perdura y se conoce. 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Y le dieron una última oportunidad a Policarpo. Y él respondió, lo que tú crees que es fuego temporal no se compara con el fuego eterno. Haz lo que tenga que hacer. Y lo ataron a la hoguera. Iban a clavarle las manos para que no huyera del fuego. Y fíjate lo que dijo, déjenme así. El que me da fuerzas para resistir el fuego, me dará fuerzas para estarme quieto. Hermano, y murió orando. Pero no murió como un religioso, como un fanático, como un loco, sino como un sacrificio vivo, hasta el último aliento. Y él no lo hizo para ganarse algo, sino lo hizo como en respuesta al amor de Cristo, a quién era el Señor, a lo que Él había hecho. Dice Romanos 12:1, lo hemos leído, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Él nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. Nuestra vida, de alguna manera, depende de las verdades, depende de la doctrina, de la palabra de Dios. Y la respuesta que le demos va en consonancia a lo que conozcamos y a lo que entendamos de Dios, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros y que el apóstol Pablo lo expone de una manera profunda, de una manera magistral, en 11 capítulos de Romanos, qué tipo de persona debes ser, cómo debes de responder. Hermano, hay una exhortación, efectivamente, sí, a consagrarnos enteramente a Dios, pero antes hay una lista innumerable de motivos para ello. No se trata de un practicismo, no se trata de hacer, no, se trata realmente, ¿has visto lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Qué vas a hacer tú? ¿O cómo vas a responder tú ahora? ¿Cómo va a ser tu vida en función o en base de lo que Él ha hecho por ti? ¿Cómo puedes vivir de una forma apática, de una forma mundana, con lo que tu Señor ha hecho por ti? Eso es el significado. Hay una exhortación, hay un motivo glorioso para ello, hay un mandato, pero hay una doctrina, y ese es el patrón. Fíjate, voy a dar varios ejemplos. Dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos, ¿no? Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Fíjate, como la doctrina de Dios, de la teología propia de Dios, nos lleva a nuestra santificación. Dice también Efesios 5:8, andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque somos luz. Ahí tenemos nuestra posición en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, nuestra unión con Cristo. Os ruego, dice Efesios 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Ahí tenemos la doctrina del llamamiento. Fíjate que detrás de una exhortación, ¿no? de un llamado práctico, hay siempre un motivo para ello. Glorificad, dice 1 Corintios 6:20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque hemos sido comprados por precio, dice a continuación. Ahí está también la doctrina de la redención, de ese rescate glorioso. Hermano, pero estas exhortaciones o estos mandatos solo funcionan con nosotros. Con nosotros me refiero con el pueblo de Dios, con su iglesia, porque nosotros sabemos lo que nuestro Señor ha hecho. Nosotros conocemos hasta qué punto el Señor ha obrado en nuestro beneficio. Allá afuera no lo conocen y eso no sirve. No sería más que moralismo, en el mejor de los casos. Dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Pero nosotros no podemos vivir como ellos en el aspecto de no conocerlo, porque nosotros sí sabemos lo que ellos no saben, que Cristo vivió la vida perfecta, que Dios demandaba de nosotros, que Cristo murió sacrificiosamente, ¿no? Y satisfactoriamente por nosotros, que Él decidió sustituirnos en la cruz, en ese juicio de la ira de Dios para salvarnos, para no castigarnos a nosotros, y que Él alarga y extiende su mano para ofrecer redención, para ofrecer reconciliación, para ofrecer paz y perdón. Hermano, mucho más, nos da su vida, nos da su justicia que nos es imputada a nosotros, nos cuenta a nosotros, nos da el Espíritu Santo, nos adopta en su familia. Y a la luz de estas gloriosas bendiciones, de estas misericordias, os ruego por las misericordias de Dios, a la luz de esas misericordias de Dios, pasadas, presentes y futuras, hay un reino, hemos sido sellados, comprados, y Dios nos preserva. Y Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y no se trata de sacrificios de animales, que tenemos esa noción, ¿no?, de que viene del Antiguo Testamento, sino todo lo que nosotros somos a Dios, sacrificio de todo nuestro ser, todo cuanto somos a Dios, siempre, cada día. La clave de una vida cristiana productiva y satisfactoria, hermano, no es conseguir más, sino es darlo, entregarlo todo. Y al igual que Pablo, nosotros también deberíamos ser capaces de decir: cada día muero, y para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. La motivación, es decir, no lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Nuestra vida debe de ser una vida de consagración en ese aspecto, una vida de respuesta a todo lo que Él ha hecho, a todo lo que Él ha hecho por nosotros y para su gloria, por nosotros y para su gloria. Él nos da al Hijo, el Hijo se entrega por nosotros, cumple toda la obra de redención, manda el Espíritu Santo, viene a nosotros, aplica a nosotros esa obra de redención, nos sella, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos garantiza hasta el final. Nos ha dado el Espíritu Santo que vive en nosotros y ha preparado un reino para vivir eternamente, ¿no?, con nosotros. Él lo ha hecho absolutamente todo. Si fíjate lo que dice también, ese llamado costoso del Señor. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pablo sí que veía su vida como una ofrenda, como un sacrificio a Dios. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, le dice a los filipenses en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 le dice: pero cuantas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Hermanos, Él nos llama a ser santos, a separarnos de lo profano, de lo contaminado, de lo impuro, de lo inmundo, para vivir sabiamente, para vivir santamente, no aislados y fuera del mundo, en una vida monástica, sino en el mundo, pero sin dejarnos llevar ni arrastrar por el mundo. Y ahora veremos concretamente este punto.
rescatando a otros, llevando la luz o iluminando con la luz del Evangelio, con la luz de Cristo, irradiando y proyectando esa luz a otros y siendo embajadores del glorioso Evangelio de Cristo. Una vez una persona en mi trabajo, me dijo que la Iglesia no acepta a las personas en su pecado. Y de alguna manera tiene razón, por supuesto. Y le dije que no, sí que acepta a las personas que vienen con pecado, pero que se van arrepintiendo, que se arrepienten y se van apartando y alejando de ese pecado. Hermano, la puerta de la Iglesia está abierta. Está abierta para todos los que quieran seguir a Jesús y vivir para su gloria. La prostituta, el adúltero, el asesino, el borracho, el mentiroso, el codicioso, el estafador, el ladrón, todos. La Iglesia le abre la puerta y le dará un abrazo cuando entre por esa puerta, pero le dirá que tiene que tener ese ánimo, ¿no? Y pedirá por ese arrepentimiento para que su vida dé un giro de 180 grados y que viva en consagración para Cristo. Hermano, el mundo no acepta a los santos. El mundo rechaza, odia, detesta los santos. Fíjate, la Iglesia, que es santa, que es pura y que está siendo purificada, que está siendo santificada, rechaza lo profano, pero el mundo rechaza a los santos. Hermano, que no te vengan con la historia de que el mundo es inclusivo y la Iglesia no. Porque si yo pongo en mis redes sociales, por ejemplo, o digo abiertamente mis ideas, lo que yo pienso, lo que yo defiendo, lo que yo creo sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre el aborto, la eutanasia, sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre la ideología de género, o sobre que solamente Jesús es el único camino de salvación y la única puerta de salvación para todas las personas de todas las nacionalidades, de todo el mundo, te digo lo que va a pasar. Me van a rechazar, me van a censurar, me van a señalar, me van a odiar y así contigo. Eres amigo del mundo si piensas como el mundo. Si no, si te levantas contra lo que el mundo establece y lo que el mundo trata de imponer, eres un rebelde y eres un enemigo del mundo. Y eso es así. Y dentro de no muchos años, sermones como este tal vez vayan a llevar a pastores a prisión, o por lo menos delante de un juez, seguro. En España, no me cabe la menor duda, seguro, tiempo al tiempo, no muchos años. Así que el mundo no está de brazos abiertos para recibir a todos. Siempre que sigas sus normas, sus patrones, sus filosofías, sus imposiciones, sus corrientes, sus modas, su cultura, el mundo te abrazará, por supuesto. Pero si no, prepárate, hermano. Hay dos equipos. Los hijos de Dios, los hijos de ira, los justos, los que han sido justificados, los impíos que aún no han sido justificados, la luz, las tinieblas, el reino, el mundo. Hay dos bandos claramente y no encajamos en el mundo. Ven a la iglesia y tal vez te van a llamar aburrido, te van a llamar anticuado, loco o fanático, pero ve a emborracharte a una discoteca o a tener una vida promiscua. Te digo que vas a ser popular y el mundo te va a abrazar y vas a tener muchos seguidores y muchos likes, seguro. El mundo odia, detesta la luz. Y cuando Jesús, la luz del mundo, vino, el mundo, los hombres prefirieron más las tinieblas. Hermanos, y nos toca vivir nuestra fe, defender nuestra fe, iluminar, irradiar con nuestra fe en un mundo oscuro, perverso, caído, depravado, que tal vez se ría de nosotros, que tal vez nos humille, que tal vez nos persiga, podamos perder amistades, puestos de trabajo, posición, estatus social, seguramente. Hermano, a José le tocó vivir su fe en Egipto, a Daniel y a sus amigos en Babilonia, a Esther en Persia, a Elías en Sidón, a Pablo en Atenas, defendió su fe, a Juan en Patmos. A nosotros nos toca aquí defender nuestra fe. Y perderemos, como he dicho, ¿no? Trabajo, amigos, amistades. Otros pierden su vida por la fe. ¿Estamos dispuestos a consagrarnos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús de verdad?
¿Estás preparado para que en medio de tu trabajo, delante de tus compañeros, tu compañero de trabajo te pregunte, oye, yo soy homosexual, soy bisexual, ¿es verdad que tu Dios me manda al infierno por vivir así? ¿Estás dispuesto a no titubear cuando te pregunten eso? ¿Estás preparado para dar una respuesta delante de todos? ¿A pagar ese precio, ese costo? Y decirle la verdad. Decirle la verdad. Decirle que vive de espaldas a Dios y que va derecho a enfrentarse a un Dios justo, sin tener la justicia de Cristo, que está en rebeldía, está en enfrentamiento, en contra de la voluntad de Dios, pero que Dios ha provisto un camino, una puerta, una salvación, una solución, que es Cristo, pero que si se niega, si persiste, si rehúsa a creer, como dice Juan, capítulo 3, solamente va a enfrentar y va a ver la ira de Dios, el infierno por una eternidad. Y es así. Lo crea o no lo crea, lo quiera o no lo quiera, es así. Hermano, es imposible seguir a Jesús con un pie en el reino y con un pie en el mundo. Y Pablo en este versículo usa un lenguaje del Antiguo Testamento para hablar de nuestra consagración como un sacrificio vivo. Imagina el altar del templo, ¿no?, donde se presentaban continuamente sacrificios muertos. Pero en Romanos nos dice sacrificio vivo. Nosotros estábamos muertos, dice Efesios, capítulo 2, en nuestro delito de pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, Él nos dio vida. El animal del sacrificio, en el Antiguo Testamento, ese animal, Él no decidía. Él no tenía esa voluntad propia. Simplemente el sacerdote lo cogía, lo arrastraba, lo ataba y lo ofrecía. Pero ahora nosotros, Romanos 12, versículo 1, tú eliges subirte. Tú eliges quedarte, eliges ofrecerte, eliges consagrarte. Pero no por obligación, sino porque sabes, eres consciente, conoces lo que Cristo ha hecho por ti. Y siempre que digo por ti, siempre tengo que añadir, pero para su gloria. Lo ha hecho por ti, pero para su gloria. Y cuando recuerdas la cruz, cuando recordamos la cruz, cuando entendemos Romanos del 1 al 11, y cuando vemos la profundidad de su gracia, no puedes quedarte de pie, pasivo, neutro, indiferente, viviendo ajeno, como si nada, como si Cristo fuera algo más de un mundo que te ofrece 100.000 cosas. Cristo es otra opción más. Es imposible. Conocer a Dios te lleva a adorar a Dios. Y pongo el ejemplo de ese joven enamoradizo, ¿no?, de su futura esposa, de su novia. Conforme más conoce a esa chica, más se va enamorando de ella, más se enamora de ella. Sacrificio vivo. Cada respiración, cada decisión, cada momento, cada paso es un acto de adoración al Señor. Señor, me subo al altar, me quedo allí. Soy tuyo, soy todo tuyo, Señor. Y ese altar, hablando en esta terminología, en esta simbología, ese altar de Dios no pide animales muertos, pide cristianos consagrados, cristianos vivos. Y es necesario, por eso siempre es necesario comprender a Dios, su majestuosidad, su gloria, sus atributos, y luego mirarnos a nosotros, comprender y ser realista con nuestra condición, nuestra miseria, nuestra realidad triste, nuestra sentencia, nuestra condena, y después comprender a Cristo, su persona, su obra, lo que Él ha hecho. Esto es el culto racional. Fíjate, la palabra racional en el idioma original en el que se escribe ese Nuevo Testamento, en griego, es lógicos. Es como si Pablo de alguna manera está diciendo, y de esa palabra lógicos se deriva lógicamente lógicos, ¿no? Es como si Pablo dijera que es lógico que vosotros, en respuesta a lo que Cristo ha hecho, es lógico, es natural, es evidente que actuéis de una manera consagrada. Es lógico, teniendo en cuenta todo lo que Él ha hecho. Hermanos, la verdadera adoración no empieza o no se concentra solamente un domingo en la iglesia. Empieza el lunes, en tu manera de vivir, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Lo que pasa es que hoy vemos
cómo proliferan, ¿no?, esos cultos de sanación, de liberación, de milagros, de avivamiento, de poder y de adoración. Están de moda en muchas iglesias y se llenan. Vaya si se llenan. Con luces, con humo, y jóvenes saltando y saltando y saltando. Parecen discotecas, parecen auténticamente discotecas. Fíjate qué curioso. El apóstol Pablo nos dice, no ser como el mundo, no dejarse arrastrar por el mundo, por sus modas, por su influencia. Pero algunos pastores que se creen más listos que el apóstol Pablo, ellos piensan y dicen, si el mundo les tienta, vamos a imitar al mundo, vamos a convertir la iglesia de alguna manera en lo mismo que el mundo les atrae para que así vengan ellos, los jóvenes, y van introduciendo esos conceptos a las iglesias. Y los jóvenes así vienen, hermanos, eso es terrible, y darán cuentas por ello. Y solamente tenemos que ver algunos vídeos en redes sociales o algunas promociones de campamentos de verano, que no tienen nada de santidad, en absoluto. Ni conocen, ni confían en el poder del Espíritu Santo, ni en la palabra de Dios. Y por eso necesitan artilugio o necesitan ser como el mundo, hermanos. Y por eso usan esas técnicas carnales para atraerlos. Y luego, ¿qué? ¿Lo van a dejar así? Luego tienen que seguir manteniéndolo con esas técnicas carnales. Y así se convierte en un círculo vicioso. Y hacen lo opuesto que el apóstol Pablo nos dice, no os adaptéis al mundo. Ahora, la otra opción, iglesia, un cartel, estudio expositivo de Romanos o de Hebreos los sábados por la tarde. No vendrán, difícilmente vendrán. Es triste y es la realidad y es parte del problema, hermano. Os voy a leer a modo de ilustración. Cuando digo ilustración me refiero para apuntar una realidad mucho más gloriosa. Algunos artículos de la cartilla del Guardia Civil, año 1844. Se trata de un código de conducta y de valores y de principios éticos y profesionales que todo Guardia Civil debe seguir. Dice el artículo 1, el Guardia Civil ha de ser un modelo de honradez, exactitud y celo en el cumplimiento de sus deberes, debiendo ser moderado, sagaz y prudente, no teniendo más mira que la de ser útil a la sociedad, al país y al rey. El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. El Guardia Civil no debe temer jamás el peligro y ha de sacrificarlo todo al deber, aun la vida, si fuera necesario. ¿Te das cuenta, hermano, de que por el hecho al Guardia Civil, de su profesión, de su empleo, se le exige una vida, una moralidad o una ética alta? Cuanto más a nosotros, hijos de Dios, reconciliados con el Señor, que el Señor ha muerto dio su vida por nosotros, Señor, se nos debiera exigir un patrón de vida digno de Él y que lo glorifique a Él, hermano. No por obligación, sino por amor y por gratitud. No por una disciplina externa o impuesta, sino por un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y que nuestra entrega sea total, sin mancha y con la valentía de quienes saben que su vida ya no les pertenece y que está consagrada al Señor, al Rey de Reyes. Hermanos, como decía Tomás de Aquino, la teología es enseñada por Dios, enseña sobre Dios y nos conduce a Dios. El punto número 2, resistencia activa al mundo. Este ejemplo lo sabréis todos, ¿no? El salmón, cuando llega su tiempo, él va cientos y cientos de kilómetros río arriba luchando contra la corriente, contra las rocas y contra los osos que intentan devorarlo. Es una lucha, su vida es una continua lucha a muerte. Todos los demás peces se dejan llevar por la corriente, pero el salmón va perseverando en dirección contraria para cumplir su propósito. Hermanos, esos somos nosotros. Los cristianos estamos en un mundo hostil, con nuestras luchas, pero nosotros debemos de ir en sentido contrario, en una corriente opuesta. No nos conformamos a la corriente del mundo, no seguimos
el molde, el patrón de este siglo, sino que resistimos para agradar al Señor y perseveramos. Otro ejemplo muy sencillo, muy fácil. Un barco está diseñado para estar en el agua, pero como el agua entre al barco, el barco se hunde. Hermanos, nosotros igual vivimos en estamos en el mundo, pero al final, si dejamos permitir que el mundo, y lo hablo así en términos de este ejemplo, entre a nosotros, nos adaptemos al mundo, seamos y sigamos la corriente, estamos muertos también. Romanos 12:2, la primera parte, no os conforméis a este siglo. Esta es la exhortación negativa del apóstol Pablo, no os conforméis, no conformarse, no amoldarse a los valores del mundo. No permitamos que el mundo que nos rodea se las arregle para ejercer esa presión, ¿no? Y nos establezca como un molde. El siglo presente, esta era, este mundo, esta sociedad, no solamente es una sociedad sin Dios, una sociedad atea, sin Dios, no, va más allá, es totalmente anti Dios. Es amoral, es superficial, es egoísta, centrado en el yo, en uno mismo, lleno y saturado de mentiras, donde el hombre está puesto en medio y todo gira por y para él, y todo está maquinado y orquestado por Satanás. Dice la Biblia, 2 de Corintios 4:4. Es la vida sin Dios, una vida separada, en enfrentamiento, en resistencia y en oposición a Dios, y donde los principios bíblicos, la verdad bíblica, no tienen cabida. Ese es el siglo presente, ese es la era y esa es esta sociedad y este mundo. Fíjate como dice capítulo 2 de Hechos 39 y 40, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O Gálatas, primer capítulo de Gálatas, nada más empezar la carta. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermano, todo lo que vemos afuera es una clara rebelión contra Dios. Y el mundo va a tratar de adaptarnos, de amoldarnos y de conformarnos a ese patrón anti Dios. No sin Dios, no, anti Dios. O somos conformados a este mundo o renovamos nuestra mente. No hay término medio. No hay término medio. Hay esas dos opciones. O el mundo nos transforma o nosotros transformamos nuestra mente para evitar que el mundo nos transforme. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, se nos da una condición y una promesa, una exhortación y una garantía. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, que estamos reconciliados, estamos en paz con Dios, estamos espiritualmente vivos, no aceptamos bajo ningún concepto ni las normas, ni las reglas, ni que el mundo instaura, que el mundo trata de imponer. Bajo ningún concepto, no nos sometemos a ellas, luchamos contra ellas. Y esa es nuestra batalla, esa es nuestra guerra espiritual. Yo llego al trabajo cada día, voy bajo al vestuario y lo primero que hago, bueno, me pongo el uniforme, la camiseta o el polo, el pantalón con el cinturón, con todos los accesorios, la esposa, el arma reglamentaria, el spray, el chaleco antibalas. Hermano, me protejo, porque cuando salga por la puerta, y bueno, lo voy a hablar en términos de esta ilustración, ¿no? Hay como una guerra, ¿no? Hay una lucha, hay un conflicto, hay mal afuera. Tengo que ir protegido, hermano, a nivel espiritual, exactamente igual. No es tanto una batalla mística, que algunos lo pintan y van como si fuera un videojuego, reprendiendo, echando fuera demonios, declarando y decretando. No,
es más ideológica. Toda religión falsa, toda creencia, todo pensamiento falso, todo argumento, todo razonamiento, toda corriente, toda doctrina ideológica, toda filosofía, todo lo que se levante en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Esa es nuestra batalla espiritual, nuestra guerra espiritual de verdad. Todo eso que se levanta, que trata de destruir la palabra de Dios, trata de socavar y de menoscabar la palabra de Dios. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra guerra espiritual. Y nosotros tenemos que señalar, que confrontar el error y las mentiras con la verdad. Mi palabra es verdad. Y tenemos que derribar todo lo que se levante y todo lo que se oponga a la palabra de Dios. Hermanos, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Quién va a hacerlo? Los hijos de Dios. El creyente está en guerra contra el espíritu de esta época, el materialismo, la inmoralidad, la impureza, la autocomplacencia, el egoísmo, el relativismo moral. No hay una verdad absoluta, sino tu verdad. No. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo más absoluto que puedes leer y escuchar jamás en la vida. El pragmatismo, ¿no? Si te vale y es útil, es bueno. Bueno, será bueno si no ofende a la santidad de Dios. La codicia, la cultura del placer, el desprecio, la cultura de la muerte, el desprecio por la vida. Todo eso son las señales de identidad de este mundo. O aceptas las mentiras del mundo, o peleas y defiendes la verdad de Dios. O vas conforme a la corriente del mundo, que trata de imponer a la fuerza, no de exponer, no, de imponer a la fuerza la sociedad, o te alzas en pos de la verdad contra esa corriente. Dejen de adaptarse al estándar del presente siglo o del presente, la presente época. Estoy parafraseando el mandamiento de Pablo. No copien el comportamiento y las costumbres de este mundo. No permitan que el mundo que los rodea les meta a la fuerza en su propio molde. Vienen a ser frases similares. Y esa es la diferencia nuestra con respecto al no creyente, con respecto al impío, y que se refleja, si lo podemos ver en el capítulo 1 de Romanos, ¿no? El Espíritu Santo y su obra en nosotros, eso marca la diferencia. Hermano, y no basta con no hacer lo malo o con ser políticamente correctos. Debemos luchar activamente contra la corriente cultural que se levanta en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra de Cristo y en contra de su palabra. No huyamos ni nos escapemos del mundo, pero no vivamos como trata de imponer, como el mundo quiere establecer. No te amoldes a él, no te adaptes a él, no os conforméis a este siglo. Eso tiene implicaciones prácticas, directas para nosotros. Nuestra manera de pensar en algo o de pensar sobre algo, nuestra cosmovisión, qué cosas vemos, qué cosas miramos, qué cosas escuchamos, qué cosas decimos, qué cosas hablamos con nuestros compañeros, a qué prestamos atención o en qué inviertes tu tiempo, tus recursos. Y te puedo dar unos ejemplos, ¿no? De lo que implica no conformarse a este mundo. Cuando decides perdonar en lugar de vengarte, el mundo te dice, te la ha hecho, que la pague. Pero el Evangelio dice, perdónalo, como Cristo te perdonó a ti. O cuando mantienes integridad en un entorno hostil, corrupto, el mundo normaliza la sexualidad fuera del matrimonio. Pero de hace ya, bueno, ahora ya no sé por dónde irá. Pero, hermanos, están abriendo el camino o la vía para legalizar, para que haya sexo consentido con menores en otros países de Europa. Y está pasando. Pero el cristiano honra a Dios con su cuerpo. O cuando rechaza una relación ilícita, aunque te duela, el mundo te dice, bueno, si te hace feliz, hazlo. Todo es válido en nombre del amor o en pos del amor. Pero el cristiano no cede al deseo. El cristiano honra a su Dios. O cuando sirve sin esperar ese aplauso, ¿no? El mundo te dice que si nadie lo ve, no tiene sentido. Tienes que hacerte notar y obtener muchos likes y no lo vale para nada. Pero el cristiano sabe que Cristo lo ve todo y que aún en los secretos lo recompensará. O cuando entregas tu vida al llamado
al llamado misionero, al llamado pastoral, al llamado del evangelio. El mundo te dice que busques un trabajo seguro, un sueldo alto, una estabilidad, una vida cómoda y placentera, pero el cristiano, antes de nada, obedece el llamado de Dios, aunque eso implique o eso sea un sacrificio y tenga que vivir con menos, tenga que vivir en peligro o tenga que vivir lejos de casa. Hermanos, no es fácil en absoluto, claro que no. No es fácil vivir sabia y santamente en este mundo que es todo lo opuesto a sabio y a santo. Y además, por si fuera poco, nosotros en nuestro interior, en nuestra naturaleza caída y depravada, en el Adán que tenemos, y como decía, creo Spurgeon, que tenemos que intentar ahogar en las aguas del bautismo cada día, ¿no? Ese Adán que nos tienta y que nos incita a ser moldeados por el mundo y a comportarnos como el mundo. Esa es la que tenemos que crucificar cada día, en ese periodo o en esa santificación progresiva, pero con la ayuda, con el poder, con la influencia del Espíritu Santo, que nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Es que podemos lograrlo, hermano, y el sacrificio merece la pena, merece la pena. Por medio de su Espíritu, Dios quiere reprogramar el pensamiento, pero para que esto suceda, ¿no? Nosotros tenemos que responder a la obra del Espíritu Santo. Ahí sí somos nosotros activos. Igual que en la salvación, somos pasivos, es una obra soberana de Dios, pero en nuestra santificación sí que tenemos que ser activos en ese proceso y tenemos que renovar nuestro entendimiento, no ser conformados, sino transformados. ¿Cómo? Bueno, este es el siguiente punto. ¿Cómo ser transformado? Número 3, transformación, renovación de la mente. Todos conocemos a Martín Lutero. Todos conocemos a Martín Lutero y lo que sucedió en el año 1521. Ese juicio que él se enfrentó a toda la autoridad, a toda la élite religiosa y política en la Dieta de Worms. Fíjate, es irónico, pero es trágico, que por defender el Evangelio, Lutero fue juzgado por la propia Iglesia, por predicar y defender el Evangelio. Pero Lutero había renovado su mente. Mayormente a través, o el Espíritu Santo usó un versículo de Romanos, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, ¿te retractas de todos tus escritos, sí o no? Bueno, su respuesta es famosa. A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razones claras y evidentes, ya que no confío ni en el Papa ni en concilios, porque se han enfrentado y se han contradicho ellos solos. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme, no quiero retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue su respuesta. Una mente transformada por Dios. Ya no se asustó por presiones externas. Una mente transformada por Dios es capaz de sostenerse contra toda la corriente. Hermano, la transformación no empieza fuera de ti, empieza en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Cuando Cristo reina sobre tus pensamientos, sobre tu manera de pensar, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la exhortación positiva. Antes hablé de esa exhortación negativa, no os conforméis al mundo. Ahora la exhortación positiva, transformación interna, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la clave de nuestra santificación, de nuestra transformación, de nuestra madurez, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo como cristianos. Renovar y transformar la mente, ajustar nuestro pensamiento de Dios, o sea, nuestro pensamiento a Dios, a su verdad, a su voluntad. Y su voluntad se encuentra en su palabra. La palabra transformado, metamorfó. Todos pensamos en metamorfosis. Es un cambio interno continuo, de dentro hacia afuera, con implicaciones externas. Y mientras vamos siendo transformados por la renovación de nuestra mente, vamos viendo y vamos comprobando la voluntad de Dios, perfecta, agradable, buena, santa, justa. Renovación de la mente, hermanos, mediante la oración, mediante la comunión, mediante la obediencia y mediante la palabra de Dios, sin duda, mediante la palabra de Dios.
Resultado, bueno, discernimos la voluntad de Dios. Vivimos sabiamente, santamente, crecemos espiritualmente, avanzamos en nuestra santificación, en nuestra madurez, en nuestra consagración, porque hay implicaciones. Cuanto más conoces a Dios, el Espíritu Santo te va a traer más iluminación de sus verdades y más vas a querer adorarle en tu forma de vida, hermano. Es imposible vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios, es imposible. Sin conocerla no sabemos si estamos obedeciendo a Dios y vamos en contra de la corriente o realmente si estamos obedeciendo al mundo y vamos conforme a la corriente. Es nuestro mapa, nuestra brújula, nuestro GPS, nuestro manual de instrucciones, y así pudiera seguir dando argumentos. Un ejemplo muy fácil, que yo sé que no, pero bueno, si dormimos una media de 8 horas, que yo sé que muchos no, nos quedan 16 horas al día. Y algunos irán a estudiar al colegio, otros al instituto, otros a la universidad, y ahí te van a bombardear. Te van a bombardear con ideología, con pensamientos, con cultura, con filosofía, con creencias, en contra de la Biblia durante muchas horas, y muchos días, y muchas semanas, y muchos meses. Y si vas al trabajo, lo mismo. Y vas a ver lo que tus compañeros continuamente piensan, creen y dicen abiertamente sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre muchas cosas que están hoy puestas abiertamente, ¿no? Llegas a casa, vas a poner una serie en Netflix o vas a coger el móvil y ver algo en las redes sociales o, hermano, y es lo mismo. Va a entrar a tu mente más violencia, más inmoralidad, más mentira, más distorsión de la verdad, más que ninguna generación de las anteriores hayan podido ver en toda su vida. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque tu mente no solo puede procesarlo, sino que al final lo va asimilando y lo va normalizando. Hermano, yo tengo 3 hijos y muchas veces mis compañeros me achacan de que yo los adoctrino. Y yo les digo, por supuesto que sí. Pues claro que sí, claro que sí. Hermano, yo no puedo hacer que ellos nazcan de nuevo, yo no puedo hacer que ellos sean salvos. Eso es la obra soberana de Dios, que les da vida, les regenera, ¿no? Les da un corazón nuevo. Pero en mi casa hay un Señor, en mi casa hay un Rey, y a ellos obedecemos. Ya, pero es que ellos tienen derecho a decidir. Ya, que eso suena muy bonito y muy romántico. Eso suena muy bonito y muy romántico. Hermano, pero si yo no me impongo y yo no hago eso, y yo no le obligo, la corriente del mundo lo va a engullir, lo va a condicionar toda su cosmovisión, toda su mentalidad, todo su entendimiento, y eso le va a condicionar todas sus decisiones, le va a moldear. Si yo no hago eso, el mundo se lo va a moldear, lo va a tratar de imponer y de meter en su molde y en su forma. Yo soy su padre, y yo daré explicaciones y responderé por ello. Por eso yo debo de amoldarlo y acondicionarlo a lo que yo creo que es lo bueno, lo justo, lo puro, lo santo, lo verdadero. Hermano, el mundo no se va a quedar quieto, parado, neutro, de brazos cruzados, esperando a que mis hijos, cuando sean mayores de edad, ellos decidan qué camino, qué religión pueden seguir, como tantas veces escucho. No, desde el minuto 1 están bombardeándole, tratando de darle forma, y yo tengo que evitarlo a toda costa. Y les tengo que exponer la verdad continuamente para que no sean arrastrados por la corriente de mentira y de oscuridad. Que si antes esa corriente iba a una velocidad, ahora desde luego que va al triple de velocidad. El mundo va a tratar de conformar y de controlar tu cosmovisión, tu pensamiento. Pero si Dios controla tu pensamiento, eres transformado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La misma palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes. Y nuestras mentes renovadas es el instrumento para cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra vida práctica.
Y solo así podremos resistir al enemigo, tomar decisiones correctas, sabias y crecer como soldados de Cristo, como hijos de Dios en esta generación. Ya estoy finalizando. Hermano, el mundo te quiere amoldar. Ya lo he dicho y tú lo sabes. No hace falta que te lo repites. Pero Dios te quiere transformar. ¿A quién le vamos a dar nuestra mente? ¿A quién vamos a consagrar nuestra mente y nuestra vida? No se trata de morir por Él. Se trata de vivir por y para Él. La cruz, hermano, la cruz no solo nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz es un llamado a entregar nuestra vida por Él. El mundo nos conforma con presión, ejerce presión para que toda decisión que vaya a tomar. Presiona. Pero Dios nos transforma con amor. Y Cristo no murió para que vivamos cómodamente, conforme establece y conforme dictamina este mundo, esta sociedad, sino para que seamos transformados, para que seamos equipados y armados, ¿no?, para esta guerra espiritual, para esta batalla, para vivir en esta sociedad, en este mundo, con esta cosmovisión anti Dios, y para que le glorifiquemos. Y si Cristo lo dio todo por ti en la cruz, ¿cómo tú no vas a darle por completo tu vida, tu consagración en esta vida, en tu manera de vivir, tu manera de pensar, en tus respuestas, en lo que tú haces o en lo que tú no haces, en todo? En un mundo que te grita continuamente, síguete a ti mismo. Dios te llama a seguirle a Él con todo lo que tú eres, hermano. Y si hoy dudas de entregar tu vida, de consagrarte al Señor, solo tienes que mirar la cruz, hermano. Cristo no se conformó, no se adaptó, no se amoldó al mundo. Él fue rechazado por el mundo. Y Él se entregó en tu lugar, no por deber, sino por amor. Él fue el sacrificio perfecto para que tú hoy puedas ser el sacrificio vivo. Y por eso te dice, entrégate. Por eso el apóstol Pablo nos hace esa exhortación. Y además vale la pena. Amén. Gracias, Señor, por tu obra, Señor, gloriosa. A veces, Dios mío, somos superficiales en la lectura y no comprendemos las implicaciones de todo lo que tú has hecho por nosotros y para tu gloria, Señor, y todo lo que eso implica o debiera de implicar en nuestra manera de vivir, Señor. Yo te pido, Dios mío, que nos ayude, Señor, primeramente para comprender, conocer aún más la profundidad, la altura, la anchura, la magnitud de tu amor, que eso sin duda alguna nos va a llevar a una consagración mayor, a una adoración mayor, como un estilo de vida, Señor, no como actos meramente religiosos o irreverentes, Señor, que hoy en pos de ese nombre se practica. No, Señor, una adoración como una vida, como un sacrificio continuo de todo nuestro ser, de pensamiento, de obra, de palabra, de acciones, de omisiones, Señor. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros, Señor, que nosotros sigamos siendo activos en esa obra continua de santificación, sabiendo que tenemos la recompensa al final y que hasta tu venida, Señor, hasta que nosotros partamos de este mundo, seguiremos en ese proceso, en esa restauración, en esa santificación, Dios mío. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.